quiero que piensen en la persona más importante que haya en el mundo. ¿Quién será esa persona que es la más importante? Si hacemos una encuesta, habrá ahí diferentes nombres. Quizá no sea la más importante del mundo, quizá no haya una persona sola importante en el mundo, pero sí hay personas importantes. Quizá podamos pensar en la persona más importante del país y podemos ahí poner algunos nombres. Quizá una de las personas más ricas del mundo, quizá el presidente, quizá otro tipo de personas. Pero lo que no podemos negar es que para cada uno de nosotros solo hay una persona importante en el mundo, y esa persona somos nosotros mismos. Cada uno es la persona más importante. Es una persona por la que se preocupa. Si tiene frío, la tapa. Si tiene sed, le da de beber. Si tiene hambre, le da de comer. Se preocupa por esa persona, ¿no? Cada uno por sí mismo. Esa es la persona más importante. Y realmente esa es la esencia del ser humano, y esta esencia está en todo ser humano. Vamos a ver un pasaje donde también vamos a ver algo de esto: quién es el más importante, quién es el mayor. Y vamos ahí al Evangelio de Marcos, capítulo 9. Vamos a leer de los versículos 30 a 37. Dice el pasaje, dice la palabra de Dios: habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Amén. Vamos a orar. Señor, pues te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque en ella te conocemos a Cristo, y también conocemos quiénes somos nosotros. Y en todo esto, pues tú lo puedes usar por medio de tu Espíritu para corregirnos, que todos necesitamos esa corrección, necesitamos tu ayuda, tu Espíritu, tu guía, tu cuidado en cada paso que damos, tu gracia y tu misericordia. Y te pedimos que tú nos des mente, oídos para recibir tu palabra, y que esta palabra
haga el trabajo para lo que tú nos las diste, Padre, para transformarnos y hacernos más parecidos a Cristo en cada momento, en cada día. Y pedimos que esto sea para tu gloria, lo pedimos por Cristo. Amén. Jesús había subido a un monte con 3 de sus discípulos, con Pedro, con Jacobo y con Juan, y ahí se transfiguró delante de ellos. Al bajar del monte y regresar con el resto de los discípulos, se encontró con que estaban discutiendo con unos escribas, porque los 9 discípulos que se habían quedado no habían podido expulsar a un demonio que estaba pues en un muchacho. El padre del muchacho informó a Cristo del motivo de la discusión y también del fracaso de los discípulos. Jesús mandó traer al muchacho, animó al padre a confiar en él, y el padre clamó por ayuda contra su incredulidad. Jesús le ordenó al demonio que saliera del muchacho, que no entrara más en él, y esto se cumplió de inmediato. Ya estando aparte, los discípulos le preguntaron por qué razón ellos no habían podido expulsar al demonio. Les hizo ver que era por su falta de oración, lo que manifestaba su poca fe. Cuando el padre del muchacho clamó por fe, puso su confianza en Cristo y no fue defraudado. Al que cree, todo le es posible. Y ahí estaba el ejemplo que les había dado. Después de esto, llegamos a este pasaje. Dice, primero vemos una profecía sobre su muerte y resurrección en los versículos 30 y 31. Dice, habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Jesús había terminado su ministerio en Galilea y en las regiones gentiles. Ya había iniciado su camino hacia Jerusalén y tendría un breve regreso a Galilea, pero ya no con su ministerio. Ahí en Jerusalén se iban a cumplir todas las profecías y ahí terminaría la obra de salvación de su pueblo. Él estaba determinado a hacer esto, su determinación era total y no había nada que lo detuviera. Lucas en su evangelio describe de esta manera esa determinación, dice el estado de su mente, que dice en Lucas 9:51, cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Su rostro reflejaba esa determinación. Él sabía a lo que iba a ir a Jerusalén, pero estaba, a pesar de eso, determinado a hacerlo. En otro pasaje dice que los samaritanos no lo recibieron porque tenía aspecto como de ir a Jerusalén. Era esa determinación inquebrantable de ir a morir a Jerusalén. Para llegar a Jerusalén pasó por Galilea, donde había pasado la mayor parte del tiempo. De ahí era muy conocido, era muy popular, había hecho muchas señales, le había dado muchas enseñanzas, pero dice el pasaje que ahora no quería que supiera nadie que estaba por ahí. Él quería evitar cualquier distracción, porque su prioridad ahora era enseñar a sus discípulos de manera privada, en particular a ellos,
para que estuvieran preparados, para que pudieran seguir el trabajo de dar a conocer el Evangelio al mundo. Había un tema que a sus discípulos les estaba costando trabajo asimilar, por lo que vuelve a esta enseñanza varias veces. Cristo iba camino a la cruz, eso estaba fijo en su mente, pero para los discípulos este viaje hacia Jerusalén era para que Jesús se manifestara como el Mesías y que de esta manera llegara el reino que los judíos y ellos habían estado esperando, que era un momento de gloria. Ya antes, después de la gran confesión de Pedro de que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, Jesús les había enseñado claramente que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, ser muerto y resucitar después de 3 días. Ahora Jesús insiste en esta enseñanza y otra vez habla abiertamente de su muerte y de su resurrección, pero aquí añadió una frase, así que dice: el Hijo del Hombre será entregado. Esa frase es nueva en la enseñanza que es dar a sus discípulos. Aquí en el Evangelio de Marcos, al principio, cuando dio la lista de los discípulos, en último lugar menciona a Judas Iscariote y dice: el que lo entregó. Nosotros no sabemos cuáles eran los pensamientos que tuvo Judas, que finalmente los llevaron a traicionar. Pero Judas se había amargado, no había conseguido lo que quería, sus expectativas habían caído y esa amargura lo llevó a traicionar a Cristo. Pero el hecho de que Jesús no quisiera ser reconocido y sus repetidos anuncios de su muerte no estaban de acuerdo a las expectativas que Judas tenía de obtener algo de Cristo. Él quería obtener riqueza y poder, pero al darse cuenta de que Jesús no era el Mesías que le daría lo que él quería, buscó pues por lo menos obtener algo, sacar algún provecho de una causa que él ya daba por perdida, y ofreció entregar a Jesús a los principales sacerdotes a cambio de un poco de dinero. Y aunque esto ocurrió en el plano humano, desde el punto de vista del decreto de Dios y desde el punto de vista profético, Dios mismo fue el que entregó a su propio Hijo, de acuerdo al plan divino trazado desde la eternidad. Así como predicó Pedro a los judíos en el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, que fue cuando Jesús murió en la cruz, cuando fue entregado y murió. Así dice Pedro a los judíos en el libro de Hechos, versículos 23 y 24. Este es el tema de esta predicación de Pedro. Dice, hablando de Cristo, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto a los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. También en Romanos, el libro de Romanos, escribe Pablo: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas?
que lo entregó por todos nosotros. Y esto sin que deje de ser cierto que Cristo voluntariamente puso su vida. Él se entregó a sí mismo. Lo dice Juan en su Evangelio, capítulo 10, versículos 17 y 18. Ahí dice Cristo: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. La grandeza de Cristo está en su humildad, y esa humildad se ve en la obediencia que mostró al Padre. Él puso su vida por amor a su pueblo, porque esta era la única manera de salvarlo. Lo que está de acuerdo con lo que Jesús está enseñando a sus discípulos. Dice el versículo 32 de nuestro pasaje: pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Los discípulos de Jesús no podían entender lo que Él les estaba diciendo, a pesar de que no era la primera vez que se los decía, y de que les había explicado las profecías acerca de Elías y del siervo sufriente, de su propio sufrimiento. No entendían cómo Jesús iba a ser entregado en mano de hombres para morir. Habían sido testigos de cómo Jesús enfrentó a los demonios sin que ellos pudieran oponerse ni causarle ningún mal. Jesús se enfrentó incluso a una legión completa de demonios que tuvieron que someterse ante un poder infinitamente superior al que ellos tenían. Además, había demostrado su poder absoluto sobre las fuerzas de la naturaleza. Ser entregado en manos de hombres que lo hicieran morir significaba debilidad e impotencia. Es como si les dijera que contra esos hombres a los que iba a ser entregados, Él no podía hacer nada, que sería incapaz de defenderse en contra de ellos y salvarse a sí mismo. Y eso no estaba de acuerdo con lo que ellos habían visto de Jesús, y mucho menos con la idea de lo que ellos tenían de lo que haría el Mesías. Desde luego, nadie podía dañarlo, ya fuera un demonio o un hombre, si Jesús no lo permitía. Cuando Judas, en compañía de una multitud y un grupo de soldados y alguaciles de parte de los principales sacerdotes, fueron a prender a Jesús, él solo tuvo que decir dos palabras: yo soy. Y todos cayeron a tierra. Ahí él tenía el dominio de la situación, pudo haberse ido, pero él se entregó a sí mismo por pecadores. Imponer un reino en base a un poder militar, político y económico no serviría de nada, porque ninguna de estas cosas puede cambiar el corazón del hombre. En los imperios pasados y en las dictaduras modernas hay orden, hay cierto respeto a la autoridad, pero por temor. Pero los súbditos no amaban a sus gobernantes. Los oprimidos no aman a los dictadores.
la fuerza, en ninguna de sus manifestaciones era la manera de reconciliar al hombre con Dios, cambiando la rebeldía y el aborrecimiento del hombre contra Dios en agradecimiento y amor. El reino de Dios que Cristo había venido a establecer no era un reino como son los reinos del mundo, que se basan en el poder. Es un reino que se debe instaurar en el corazón de los hombres y que está basado en la increíble gracia y amor de Dios, que fue capaz de entregar a su propio Hijo para pagar por el pecado de los que eran sus enemigos y así poder perdonarlos y reconciliarlos con Él. La respuesta del hombre a tanta gracia y a tanto amor debe ser una confianza absoluta, es decir, fe en la misericordia y en la gracia de Dios. Debe ser una respuesta de arrepentimiento, una determinación de parte del hombre de dejar el pecado que lo había enemistado con Dios. En un mundo en el que el poder proviene de la fuerza, la enseñanza de Jesús acerca de su muerte era incomprensible. Los discípulos no lo podían entender, tenían miedo de preguntar. La razón puede ser lo que le ocurrió a Pedro cuando se opuso a esta misma enseñanza y fue severamente reprendido. También está el hecho de que no les gustaba lo que no entendían, pero no querían saber más. Es como cuando una persona recibe la noticia de que tiene cierta enfermedad, no le gusta, pero no quiere saber más, no entiende, sabe que no son buenas noticias y pues ya no pregunta más. Muchas personas rechazan lo que no les gusta y no quieren saber más, aunque sea la verdad. Y eso es lo que pasa muchas veces con las enseñanzas de Cristo. Cristo también habló ahí de su resurrección. Después de que lo mataran, resucitaría al tercer día. Los discípulos sabían del poder de Jesús sobre la muerte. Lo habían visto resucitar a varias personas. Por lo que no podían entender, ellos no podían entender de que si Jesús moría, entonces ¿quién lo iba a resucitar? No entendían que Él no necesitaba a alguien que lo resucitara, porque Jesús en la cruz vencería la muerte, que es consecuencia del pecado que Él pagaría, por lo que la muerte ya no lo podía retener, como lo que leímos que dijo Pedro. Pues prefirieron quedarse con sus dudas antes de recibir una respuesta que no les gustaría. Tenemos después de eso la disputa o la discusión en los versículos 33 y 34. Y se llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor, quién había de ser el más importante. En ese viaje hacia Jerusalén, por Galilea, caminando por Galilea, pasaron por Capernaum, la ciudad que había sido su centro de operaciones. De esa ciudad eran algunos de los discípulos y llegaron, dice, a casa, la casa donde vivían cuando estaban ahí,
y ahí descansaron antes de seguir su viaje. Durante esta caminata, aparentemente Jesús se había adelantado a sus discípulos y no había oído lo que ellos estaban hablando, pero notó que discutían entre ellos mientras caminaban. Cuando se reunieron todos, les preguntó qué era lo que discutían. Dice, pero ellos callaron, y callaron porque estaban avergonzados. En primer lugar, porque habían venido discutiendo por el camino. El solo hecho de venir discutiendo no era propio de los discípulos de Jesús, y ellos lo sabían. Pero el principal motivo de vergüenza era el tema de la discusión, que era sobre quién de ellos era más importante, cuál iba a ser el mayor entre ellos, al lado de Jesús en el reino. Era claro que lo que Jesús les había enseñado acerca de su muerte les había entrado por un oído y les había salido por el otro, sin que reflexionaran en ello. Todos querían ese lugar de honor y pensaban merecerlo. Los 12 habían sido llamados personalmente por el Maestro de entre otros muchos discípulos. De entre todos escogió, llamó a 12. Fueron llamados a estar permanentemente con Él y los llamó para enviarlos a predicar y les dio autoridad. Por su parte, cada uno de ellos había renunciado a todo con tal de seguir a Cristo. ¿Quién sería el más importante? ¿Quién lo merecía más? Andrés podía argumentar, yo lo vi primero y después llevé a mi hermano Pedro. Felipe también era de los primeros. Pedro, Jacobo y Juan podían decir que a ellos los llevó aparte varias veces, los llevó al monte y ahí vieron la transfiguración que ninguno de los otros vio, por lo que seguramente ellos serían más importantes. Mateo podía pensar que él era el que tenía mayor preparación y que además sabía de impuestos, algo muy importante en el reino. Pedro había recibido la revelación de que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Él debía ser el más importante. Judas, por su parte, podía decir que a él Jesús le tenía tanta confianza que lo había puesto sobre el dinero, el tesorero del grupo. Seguramente ahí en el reino él ocuparía la Secretaría de Hacienda, una de las más importantes en el reino. Esa discusión de quién sería el más importante se repitió varias veces. Increíblemente seguía en la última cena. Dice Lucas, en el capítulo 22, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, y eso sentados en la última cena. Aquí Jesús acababa de enseñarles de cómo sería humillado hasta morir, y lo que les preocupaba a ellos era quién sería el más exaltado. En esas condiciones era imposible que hubiera entre ellos la unidad indispensable para hacer la obra
para la que los estaba preparando el Señor. Una persona orgullosa no puede amar porque es incapaz de dar. Él quiere estar siempre antes que los demás y ser el primero. Si cada discípulo quería su gloria personal, el fracaso estaba asegurado. Para Jesús debió ser desalentador ver que mientras él marchaba hacia la cruz, sus discípulos discutían entre ellos quién debía ser el más importante. Habían despreciado el anuncio que les dio Jesús acerca de su muerte. Él iba caminando solo hacia la cruz. No entendían la clase de Cristo, la clase de Mesías que Jesús era. Iba solo. Y de esto vemos que el hombre no aportó nada para la obra de salvación, ni su decisión, si no era por lo que Cristo hizo. Todos estamos condenados. Todo lo hizo Cristo. Este grupo, excepto Judas, era la primera generación de predicadores del Evangelio y serían los dirigentes de la iglesia que se fundaría después de la muerte de Cristo. La responsabilidad que tenían era enorme. Su propia nación se convertiría en su peor enemigo y el resto del mundo también los perseguiría. Estarían en oposición. Para poder resistir debían estar unidos y apoyándose incondicionalmente entre ellos. El orgullo de querer sobresalir iba a destruir la unidad y las relaciones entre ellos. Una relación exitosa se basa en el amor que se sacrifica por el otro, que quiere servir y beneficiar. Se basa en un sometimiento desinteresado y en una entrega a los demás. El orgullo, por su propia naturaleza, está centrado en el yo. Cada uno en sí mismo, por lo que los demás le importan menos. Por querer sobresalir, juzga y critica lo que otros hacen y dicen, y eso es fuente de división. Por eso el orgullo es la causa más común por la que se destruyen las relaciones de todo tipo, relaciones de negocios, de amistad, familiares y en las iglesias. Ese era el peligro que acechaba a la iglesia de Corinto, en la que había celos, divisiones y contiendas, por lo que Pablo tuvo que intervenir mandando una carta para tratar de corregir esos problemas. La actitud de querer estar por encima de los demás manifestaba el orgullo, la cuña que Satanás usa para dividir iglesias y destruir las relaciones. Por lo que Jesús quería enseñar a sus discípulos la necesidad de lo contrario del orgullo, de la humildad. A veces discutimos con hermanos por cosas que nos parecen legítimas e importantes, pero la mayoría de las veces, cuando hay discusiones, detrás hay orgullo, deseo de demostrar más conocimientos, deseo de demostrar más espiritualidad, deseo de demostrar que se tiene la razón.
Pero si las analizamos y pensamos, si discutiríamos eso delante de Cristo, veremos esas cosas como egoístas. Nos veremos obligados a callar. Algunos teólogos han opinado que el orgullo es el pecado más duradero y más flexible de todos los pecados, porque se nutre de todo, aún de la gracia, y es una maravilla del reino de Cristo que ahí se honre a los humildes. Y claro, por el corazón engañoso y perverso, hasta eso lo podemos pervertir cuando intentamos honrar a los que sobresalen en humildad y tratamos de mostrar nosotros humildad. Pero en el reino de Cristo, los que se autopromocionan no avanzan. Cuando nuestra ambición es agradar a Dios, entonces es cuando somos honrados. Pero tiene que ser nuestra verdadera intención, no una máscara para que nos ponemos para gratificar nuestro deseo de ser superiores, de estar por encima de los demás. Tenemos que ser muy honestos para analizar nuestros motivos. Cristo tuvo toda la superioridad que puede haber, pero lo soltó todo, se despojó de todo para venir a servir. Fácilmente vemos el orgullo de los discípulos, pero es necesario ver el nuestro, que es uno de los pecados básicos de la naturaleza humana. Todos tenemos orgullo, y si lo alimentamos, crecerá. Y difícilmente alguien hubiera pensado que hombres sencillos del pueblo, la mayoría pescadores, después de un tiempo de andar por Cristo, quisieran sobresalir ya cuando seguían a Jesús. Pero todos queremos hacerlo. Nos gusta ser vistos y admirados en todas las actividades que hacemos, en el fútbol, en el trabajo. Nos gusta demostrar lo que somos. Frecuentemente pensamos que merecemos más de lo que nos dan los demás. Tenemos la necesidad de ser vistos y reconocidos. A veces escondemos nuestro orgullo bajo una falsa modestia. Pero finalmente lo que queremos es que se fijen en nosotros y nos valoren. Cuando hay otros con capacidades iguales o superiores a las nuestras, el orgullo se manifiesta por medio de celos y envidias que terminan en discusiones, conflictos y divisiones. Este pecado del orgullo es terrible porque hace muy difícil el arrepentimiento. Para arrepentirse hay que vencer el orgullo que se necesita para reconocer las faltas propias y para pedir perdón al que se ha ofendido. Y por eso se destruye el amor fraternal. Finalmente Cristo nos dice cómo ser el mayor. Dice el versículo 35. Entonces Él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Paradójicamente, el orgullo evita que las personas obtengan el lugar de honor que desean. La persona que quiere ese lugar lucha por alcanzarlo, hace notar sus cualidades y se promociona.
pero a la larga su verdadero yo sale a flote. Cuando tiene poder, abusa de él. Muchas veces hemos visto personas que no tenían ninguna autoridad. Un ejemplo, un policía, una persona no era nada. Le dan autoridad, se crece, abusa, hace sentir su poder, quiere ver que los demás vean quién manda, y es autoritario, y muchas veces termina humillado. La posición de honor está reservada para los humildes. Igual que los discípulos veían, como ahora se ve, el orgullo espiritual como algo bueno y deseable. En el tiempo de Cristo, en el tiempo de los discípulos, los hombres que eran venerados en Israel, los que ocupaban esa posición de ser admirados, los escribas y los fariseos, eran orgullosos. Jesús los describe en Mateo, en el Evangelio de Mateo 23, del 5 al 7, de esta manera. Así les dice cómo eran ellos, estos que ocupaban los primeros puestos, los más importantes en Israel. Les dice: antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filatelias, extienden los flecos de sus mantos, llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Este era un asunto de importancia, porque dice que Jesús se sentó. Esta era la posición que tomaban los maestros, los rabinos, cuando iban a enseñar. Dice, se sentó y llamó a los 12, tomó su posición como maestro y empezó a enseñarles sobre la actitud que debían tener hacia el poder y hacia la autoridad cuando iniciaran la misión de anunciar el reino de Dios en el mundo. Esta importante lección no es bien recibida hoy por la mayoría de los cristianos. Es como la enseñanza de la muerte de Cristo para los discípulos. Tenían otra cosa en mente, no le entendían y no querían preguntar. Tal vez la respuesta no les gustaría. Muchas veces los que están en la posición principal abusan del poder y de la autoridad en el nombre de Cristo. Algunas veces se enriquecen y se sirven de los que están bajo su autoridad. Por lo que no es extraño que el mundo haya perdido el respeto por la Iglesia, por esas expresiones incompatibles con lo que Cristo enseñó. Si buscamos ser vistos, ser admirados, si nos elogian y somos exaltados, estamos perdiendo la verdadera recompensa que tienen los que se ponen como últimos, no los que creen que es mejor ser de los primeros. La única recompensa que tiene valor es cuando Cristo venga y te diga: bien, buen siervo y fiel, entre en el gozo de tu Señor. Las alabanzas que recibas de otros habría que tirarlas a la basura. Los valores del reino son contrarios a los del mundo. Jesús enseñó que se gana
la vida negándose a uno mismo. El grano de trigo solo da fruto si primero muere. Enseñó que los bienaventurados son los pobres de espíritu, que es una gran persona aquella que sirve a los demás. En el mundo, por el contrario, los que están en primer lugar son los ricos, los poderosos, los fuertes, y ellos son servidos por muchos, tienen muchos servidores, muchos sirvientes, hasta esclavos. Todos los sirven. El que quiera ser el primero en el reino debe ser el último y el servidor de todos. El que quiera seguir a Cristo tiene que ponerse en el último lugar, porque la grandeza en el reino no consiste en gobernar, en dirigir y recibir honores, sino en servir. No en buscar los primeros lugares, sino los últimos. No estar preocupado por el puesto que yo ocupo o por el que quiero ocupar, sino en procurar que el otro ocupe un mejor puesto que el que tiene. No buscar mi propio provecho, sino el de los demás. La palabra que usa Cristo para servidor es una palabra que nosotros conocemos. Es la palabra diácono. El que quiera ser el primero debe ser un diácono, un servidor, debe servir, literalmente servir la comida a los demás, servir a las mesas, que es lo que hacían los diáconos que se nombraron al principio de la iglesia en el libro de Hechos. Servir con humildad, servir las mesas. Y si alguien te dice, no me gusta la comida, pedir una disculpa y esforzarte por traer una mejor comida. El servidor hace mandados, los quehaceres, y ni siquiera es visto. Nadie se lo agradece, pero en lugar de sentirse mal, se goza en que pudo servir a alguien. Y esto no significa que un discípulo de Cristo carezca de ambición. Lo que quiere es ser siempre mejor y lograr cosas, pero no para él. En lugar de tener un afán de protagonismo y de ser el primero, su ambición es servir mejor, servir a los demás, servirlos con todo lo que tiene, con sus bienes, con su tiempo. A veces lo único que tenemos es tiempo, y lo que tenemos lo queremos para nosotros. Somos incapaces de dedicarle a alguien el tiempo que necesita, darle cuidados. Sirve con su ayuda, con su consuelo. Eso es lo que deben hacer los que quieren ser los primeros, los que quieren estar al frente. El Señor es un ejemplo supremo de lo que estaba enseñando. Dice Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él lo hizo. Él lo hizo primero. Nosotros somos exhortados a seguir su ejemplo. No nos pide nada que Él no haya hecho antes. Dice Filipenses 2, del 3 al 8. Vamos a ver por la parte de los Filipenses, capítulo 2. Vamos a ver versículos 3
a 8. Ahí está lo que hizo Cristo y lo que nosotros debemos buscar. Y dice: no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también pro de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Dicen, volviendo a nuestro pasaje, los versículos 36 y 37, y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Jesús completó su enseñanza con una ilustración viva. Así que tomó a un niño. Era un niño pequeño, alguien que podía tomar en sus brazos, y lo tomó de esa manera. Aquí no se refiere a la inocencia de un niño. En otro pasaje habla de esa inocencia con la que se recibe el reino de Dios. Aquí toma al niño como un símbolo de alguien que por naturaleza es humilde, porque no tiene nada que pueda ofrecer, no tiene poder, no tiene economía, no tiene honor, es débil y es dependiente para todo. Si le hacemos un favor, no puede devolverlo. Y en la sociedad judía no se valoraba a los niños, no se les tenía en cuenta hasta que ellos cumplían 12 años. Jesús compara a uno de estos niños con los creyentes, un niño desvalido, débil. Por eso les dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. La realidad es que la manera como un cristiano trata a otro es como trata a Cristo. Si lo recibe es como si recibiera a Cristo, pero si rechaza a otro creyente es como si rechazara a Cristo mismo. Cuando más adelante los apóstoles fueron enviados al mundo a predicar, debían preocuparse por todos aquellos que a los ojos del mundo tal vez eran insignificantes. De esta forma, lo que hicieran por ellos lo estarían haciendo a Cristo mismo y al Padre que envió a Cristo. Lo importante, por lo tanto, no eran ellos mismos, que eran los 12 apóstoles, los 12 escogidos por Cristo, los que tenían la autoridad sobre la iglesia, la autoridad apostólica. Ellos no eran lo importante, sino que su preocupación debía ser el honor y la gloria de Cristo. Y la forma de ocuparse de ello sería sirviendo a aquellas personas sencillas que poco o nada les podían devolver. Al servir a un hermano así, se está sirviendo
a Cristo. Desde luego, esta enseñanza no es nada más para aquellos 12, para los apóstoles. En esa ocasión, ellos no aprendieron la lección y por eso había que repetírseles. Y volvieron a discutir sobre el mismo asunto solamente un poco más adelante, cuando Jacobo y Juan le pidieron a Jesús el honor de sentarse uno a su izquierda y el otro a su derecha en el reino, cuando estuviera en su gloria. Los otros 10 se molestaron. Todos aquellos discípulos querían obtener algo de Cristo: posición, autoridad, poder. Algunos querían obtener salud o simplemente la salvación. Querían servirse de Cristo, no querían servir a Cristo. ¿Tú quieres obtener algo de Cristo? ¿Quieres obtener dinero, salud? Hay muchas iglesias que predican que eso es lo que te va a dar. ¿Quieres obtener autoridad? ¿Quieres ser visto? ¿Quieres obtener algo? Aquellos discípulos no entendieron la enseñanza. Cada uno de nosotros ha aprendido la lección. ¿Cuál es el lugar que quieres y por qué? ¿Cuáles son tus motivos? ¿Amas a Cristo o te amas a ti?